Información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. ¿Se puede negociar una guerra que ya has ganado o perdido? Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Estados Unidos e Israel siguen bombardeando Irán mientras Trump presenta un plan, 15 puntos enviados a Teherán para negociar una salida del conflicto. Bombas y propuestas de paz, misiles y en paralelo intentos de canales diplomáticos. Es un avance en paralelo de guerra y un intento de resolución a través de vías de conversación en la misma jornada, en lo que aparentemente es una paradoja. La respuesta iraní ha sido tajante, inmediata. No hay conversaciones, no hay acuerdo, no hay nada. Parece teatro del absurdo, pero en el fondo es coherente con la lógica de las guerras modernas en las que el campo de batalla y la mesa de negociación habitualmente coexisten. Lo que resulta perturbador es la naturaleza del problema diplomático que Estados Unidos se ha generado a sí misma precisamente en Irán, porque es bastante complejo negociar con un adversario al que has descabezado sistemáticamente. Negociar con quien atacas es complicado, pero negociar con un fantasma es todavía más difícil. Hay que recordar que Israel y Estados Unidos se han afanado en descabezar una y otra vez la cadena de mando operativa de Irán, y eso no lo contempla ningún manual tradicional de operativa diplomática, porque ¿con quién hablas entonces? La arquitectura de poder de la República Islámica de Irán, tradicionalmente, y especialmente desde la Guerra de los 12 días del año 25, ha sido especialmente opaca, deliberadamente opaca, construida sobre una superposición de estructuras paralelas: el gobierno formal, el gobierno teocrático, los guardianes de la revolución, la inteligencia, y todos se contrapesaban entre sí. Esto hacía difícil identificar un único centro de decisión más allá del obvio que era el guía supremo, Ali Jamenei. Esto, en buena medida, era una característica de diseño, no un defecto. Un sistema así es más resiliente precisamente porque no tiene una cabeza única que cortar. Sin embargo, los ataques de Israel y de Estados Unidos precisamente atacaron esa característica. Cortaron cabezas, muchas y muy rápido. Y eso ahora, a su vez, los pone en un aprieto, porque ¿con quién se negocia ese plan? ¿Quién está capacitado para poner fin a los ataques de centros militares que tienen predelegadas unas instrucciones de ataque desde hace mucho tiempo? La pregunta de con quién negocia Washington es la más concreta, la más urgente de toda la crisis, porque aunque proponga resoluciones, aunque ceda o aunque exija, tiene que tener un receptor que pueda leer sus mensajes, evaluarlos, consultarlos con quien corresponda, autorizar una respuesta vinculante. Pero cuando la cadena de mando, como digo, ha sido decapitada no una, sino varias veces, y no en el más alto, sino en muchos de sus niveles, se complica mucho el proceso. Cuando los guardianes de la revolución operan, como digo, sobre base de instrucciones predelegadas, porque ya nadie dirige la orquesta desde el foco del poder, la probabilidad de que ese plan de 15 puntos llegue al interlocutor adecuado, al que pueda pulsar el botón de stop en los ataques de Irán, pues es cuando menos incierto, bastante improbable. Hay que recordar que Irán en su momento ha negociado bajo presión militar, ha aceptado acuerdos, luego los ha descrito dentro de esas retóricas que tienen las teocracias y las dictaduras como victorias cuando objetivamente no lo eran. Pero había alguien con quien hablar. Ahora estamos hablando de un régimen que ha perdido a su máximo líder, pero que tiene la cadena operativa de mando completamente fragmentada. Por lo tanto, no es un caso similar al de otros conflictos en los que se descabeza a alguien, pero rápidamente otro protagonista ocupa su lugar. En este escenario, la paradoja de la negociación se agudiza. Un régimen en esta posición tiene, en principio, los máximos incentivos para no firmar nada que pueda ser interpretado como una rendición, porque ¿cómo se vende esto ante la población? Aceptar un plan de 15 puntos de un enemigo que lleva 26 años 26 días bombardeándote
bombardeándote. 50 años llevan a la greña como enemigos, pero tanto unos como otros. Digo, aceptar un plan de paz de alguien que lleva 26 días bombardeándote y que sigue haciéndolo es bastante complicado, ya lo han dicho los portavoces del ejército, que no sé si están cualificados o no, pero son los que han contestado. Mientras haya bomba no hay nada que hablar y no hay ninguna victoria de Estados Unidos por mucho que proclame ese resultado Donald Trump desde el Air Force One o desde la Casa Blanca. La oscilación entre exigir rendición incondicional y filtrar planes de negociación de 15 puntos por parte de la Casa Blanca, entre llamar cobardes a los aliados de la OTAN y en paralelo pedir que acudan a Hormuz y compartan costes, es una incoherencia más de su estrategia, porque no sabemos en el fondo, más allá de este plan, qué es lo que quiere. ¿Quiere una rendición tradicional? ¿Quiere el desarme estratégico de Irán? ¿Quiere un cambio de régimen? ¿Quiere las dos cosas? ¿Quiere un acuerdo nuclear ampliado? ¿Quiere solo una foto que le permita declarar una victoria rápida sin mucho coste y salir y poder argumentar y enarbolar esa victoria en las próximas elecciones de mitad de mandato para así no tener el descalabro electoral que todo el mundo le augura? Pues no lo sabemos. El caso es que la presión sobre Washington en cuestión de precios de petróleo, por el cierre de Hormuz, por los impactos en todas las economías, sigue aumentando. Y también da para pensar, todo esto es tiempo que está ganando Estados Unidos. ¿Veremos los infantes de marina, las tropas de élite estadounidenses sobre el terreno? Pues no lo sabemos aún. Tampoco la viabilidad del plan de Trump, si es que es sincero, que puede ser muchas cosas, puede ser un proceso diplomático serio, puede ser un proceso de imagen, puede ser, como digo, una forma de ganar tiempo mientras prepara la siguiente fase militar. Lo que parece de todo punto bastante improbable es que ese plan, el que estamos hablando, el que está hoy sobre la mesa, conduzca en el corto plazo a un acuerdo estable que pare la guerra, que pare el conflicto en Irán. Hacemos ahora un alto en el camino, vamos con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. El corazón del toreo late con fuerza en Madrid. Las entradas de San Isidro ya están a la venta. Del 8 de mayo al 14 de junio, la feria taurina más importante del mundo se vive en la Plaza de Toros de Las Ventas. Compra ya tus entradas antes de que se agoten en las-ventas.com. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. A toda acción corresponde una reacción. ¿Acaso no es el lema de fondo del estanque? O en 3 segundos aparece el culpable o cada uno de ustedes pasará 6 horas en el calabozo por turnos. 1, 2, 3... Ven a vernos a partir del 19 de marzo en el Teatro de la Latina. Solo estaremos 10 semanas. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Y vamos con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Aumenta la confusión diplomática respecto de la guerra en Irán. Y aumenta tras el plan de Donald Trump para poner fin al conflicto y que Irán habría recibido. Pues bien, ya es noticia de última hora. Irán no habría aceptado ese plan de 15 puntos
de Donald Trump. En medio de estas posibles conversaciones, Estados Unidos ha desplegado al menos 2.000 paracaidistas en Oriente Medio. En este contexto, el Brent opera con caídas y se sitúa por debajo de los $100 el barril. Entre tanto, Israel afianza su despliegue en el Líbano. En concreto, en el sur del Líbano, donde ha pasado a controlar los puentes restantes del río Litani, mientras continúan bombardeando infraestructuras críticas iraníes, y se mantiene pendiente de una posible apertura de conversaciones formales entre Washington y Teherán. Sánchez reitera su no a la guerra. Lo ha hecho en una comparecencia en el Congreso de los Diputados en la que el presidente del Gobierno ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al de Vox, Santiago Abascal, que no se hayan posicionado con claridad sobre la guerra en Irán. Mette Frederiksen ha presentado su dimisión ante el rey de Dinamarca. Lo ha hecho tras las elecciones legislativas de la víspera, en las que ganó el bloque de izquierda, pero sin mayoría, y el centrista Los Moderados será árbitro. El bloque de izquierda obtuvo 84 escaños por 77 de la derecha y 14 de los moderados, mientras que los 4 mandatos de los territorios autónomos de Groenlandia y las Islas Feroe se dividieron a partes iguales entre formaciones que apoyan a cada bloque. Frederiksen, que encabezó un ejecutivo en minoría apoyado por la izquierda entre 2019 y 2022, gobernó los últimos 4 años con el Partido Liberal y los Moderados, una fórmula inédita en la política danesa que justificó por la difícil situación geopolítica. Rusia ataca Leópolis. La ciudad, situada a 70 kilómetros de la frontera con Polonia, sufre las consecuencias de un ataque masivo con drones rusos, con los primeros daños reportados en la zona histórica protegida por la UNESCO desde el inicio de la invasión, un bombardeo en el que Rusia ha cambiado de táctica, pasando de ataques nocturnos a llevar a cabo ofensivas a gran escala a pleno día. Maduro afronta mañana su segunda audiencia ante el Tribunal Federal de Nueva York. Lo hará junto a su esposa Cilia Flores. Maduro parece haber quedado relegado en su país a un segundo plano entre el silencio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre la financiación de su defensa y los preparativos para reabrir la embajada en Washington. Y Colombia y Ecuador retoman el contacto. Ambos gobiernos retoman el diálogo para buscar una solución a la guerra comercial en la que están inmersos, con una reunión de 2 días en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina en Lima. Y abordamos ya más en profundidad toda esta información geopolítica, Blanca. Continúa a esta hora en el Congreso de los Diputados la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar cuenta de la postura del Ejecutivo ante la guerra en Irán, un conflicto que vuelve a tensar el tablero internacional y que sitúa a España en el centro del debate político. Una intervención que Sánchez ha arrancado apelando a la memoria colectiva y recuperando uno de los lemas más reconocibles de la política reciente en España. Hay fechas que no se olvidan. Hay fechas que no se olvidan, que quedan marcadas para siempre. Y lo hacen además en la memoria colectiva de un país. En mi opinión, el 15 de febrero de 2003 fue una de ellas. Aquel sábado, más de 3 millones de ciudadanos salieron a manifestarse por toda España, con un mensaje sencillo y rotundo: no a la guerra. El presidente ha querido enmarcar el momento actual en la experiencia pasada, mirando directamente a 2003 y a la decisión del entonces jefe del Ejecutivo, José María Aznar, de apoyar la invasión de Irak junto a Estados Unidos y Reino Unido, una guerra que, ha dicho Sánchez, respondió más al ego que al interés nacional. Porque quería sentirse importante, porque quería que el presidente de Estados Unidos entonces, George Bush, le invitara a un puro y pudiera poner los pies sobre la mesa. Una guerra a cambio de ego. La dignidad de todo un país a cambio de esa foto. Lo que vino después lo conocemos bien porque forma parte ya de la historia. Y de aquel precedente al presente, Sánchez ha trazado un paralelismo inquietante sobre la evolución del poder en Irán, asegurando que el actual conflicto podría desembocar en un escenario aún más inestable. Según el presidente del Gobierno, el relevo en el liderazgo religioso del ayatolá Ali Jamenei a su posible sucesor, Mojtaba, podría suponer un endurecimiento del régimen. En Teherán, cambiar a un Jamenei por otro Jamenei aún peor, porque Mojtaba es un líder igual de dictatorial y aún más sanguinario que su padre. Y además, a diferencia de este, sí es partidario de que Irán desarrolle armas nucleares. Un contexto internacional marcado por la escalada militar, el impacto en los mercados energéticos y el temor a una extensión del conflicto en Oriente Próximo, que según Sánchez ya está teniendo consecuencias económicas directas. El presidente del Gobierno ha acusado a la oposición de guardar silencio ante una guerra
que ha calificado de injusta e ilegal y cuyos efectos, ha advertido, ya se deja notar en la economía. Y aquí en nuestro país, el diésel y el gas han llegado a subir un 35 y un 95% respectivamente. El IBEX 35, por citar solamente este ejemplo, ha acumulado una caída del 9%, lo que significa que las empresas españolas, en tan solo un mes de conflicto, han perdido más de 100.000 millones de euros en menos de un mes. Casi 5.000 millones de euros por cada día de este conflicto, de esta guerra ilegal. Unas pérdidas que ha subrayado Sánchez afectan a empresas, mercados y ciudadanos en un momento de máxima incertidumbre global. Pero la réplica nos ha hecho esperar desde la bancada popular. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno de cinismo y le ha pedido que abandone, dice, los sermones y la confrontación. Sobre la posición del PP ante el conflicto, Feijóo ha sido tajante. La misma posición que el 60% de los ciudadanos. Se lo recuerdan elección tras elección. Por cierto, tiene también usted un grave conflicto en las urnas. Le resumo nuestra posición. No a la guerra y no a usted. No a la guerra y no a usted. Y aún más duro se ha mostrado el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha elevado el tono del debate acusando al presidente de instrumentalizar la crisis internacional para tapar, asegura, sus propios problemas internos. Abascal ha llegado a afirmar que el gobierno actúa al servicio de asesinos y ha cuestionado su valentía política. Y por otro lado, enfrentándonos a nuestros aliados militares para hacerse el héroe. Eso sí, él muy seguro en su búnker de la Moncloa, porque el señor Sánchez es muy valiente, pero con los huevos de los demás. Se pone chulo, pero el pato lo pagan los ciudadanos españoles en forma de destrucción y de daño a sus condiciones de vida. El Congreso se ha convertido, y como vemos, en reflejo de una doble tensión, la internacional con la guerra en Irán como telón de fondo y la nacional marcada por un choque político cada vez más áspero. Una comparecencia que continúa hasta ahora y que evidencia hasta qué punto los conflictos exteriores vuelven a reabrir viejas heridas en la política española. Y fuera de nuestras fronteras, la atención también está puesta en la respuesta económica a esta crisis. Rubén Gil. En Frankfurt, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha lanzado un mensaje de vigilancia y de posible intervención ante los efectos de la guerra en Irán sobre los precios. Un conflicto que, más allá del plano geopolítico, tiene una derivada directa sobre la economía europea, especialmente a través de la energía. La tensión en Oriente Próximo, con el foco puesto en rutas claves como el Estrecho de Hormuz, está presionando al alza el precio del petróleo y del gas, y eso en cadena impacta sobre la inflación en toda la zona euro. En ese contexto, Lagarde ha dejado claro que el Banco Central Europeo no se quedará de brazos cruzados si la situación se descontrola y si los precios se alejan de su objetivo de estabilidad en torno al 2%. Nos encontramos ante una situación en la que, si la actual crisis se mantiene contenida en los mercados energéticos, su impacto en la inflación general podría ser limitado, pero si se intensifica o persiste, su repercusión podría acelerarse. Si prevemos que la inflación se va a desviar de forma significativa y persistente del objetivo, la respuesta debe ser suficientemente enérgica o persistente. Un aviso que llega en un momento delicado, cuando la eurozona empezaba a contener la inflación tras meses de subidas de tipos y cuando cualquier repunte energético podría complicar la recuperación económica. Así, mientras en Madrid el debate es político, en Frankfurt la preocupación es económica, pero ambas dimensiones están profundamente conectadas por un mismo factor: la incertidumbre que genera la guerra en Irán. Y mientras en el Congreso se cruzan reproches políticos y en Frankfurt se calibran los riesgos para la inflación, los mercados financieros empiezan a moverse en otra dirección, la de la esperanza. Gemma González. Los inversores, pendientes de cualquier señal de distensión, interpretan como positiva la posibilidad de un acuerdo, y eso ya se está dejando notar. El petróleo corrige a la baja y las bolsas repuntan, anticipando un escenario de menor tensión geopolítica. Una reacción que responde en gran medida al plan de paz planteado por Estados Unidos y que, según los analistas, refleja cómo los mercados se adelantan siempre a los acontecimientos. Lo explica David Cortinas, responsable de renta variable de Santander Private Banking. Se mueve bien al hilo del petróleo y a los tweets de Donald Trump en cuanto al conflicto geopolítico. Parece que ha habido un planteamiento de 15 puntos para llegar a un acuerdo. Vamos a ver si se traduce en un acuerdo final, y a raíz de ahí el mercado va a tener la volatilidad que hemos visto estos últimos días en función de que se pueda llegar a un acuerdo y el petróleo siga recortando los niveles altos que tenemos.
Un giro en el ánimo inversor que llega después de que la administración del presidente Donald Trump haya trasladado a Irán un plan de paz de 15 puntos para poner fin al conflicto. Según fuentes pakistaníes, la propuesta ya habría sido recibida en Teherán y contendría medidas de gran calado: la apertura del estratégico Estrecho de Hormuz, el levantamiento de sanciones económicas contra Irán, el impulso a proyectos nucleares de carácter civil y al mismo tiempo una reducción del programa nuclear iraní. Un acuerdo integral que Washington plantea como base para futuras negociaciones, aunque según esas mismas fuentes, el gobierno iraní mantiene un profundo escepticismo sobre cualquier diálogo con Trump. Aún así, los contactos podrían avanzar más rápido de lo previsto. El director general de la Agencia Internacional de la Energía ha señalado que esas conversaciones podrían celebrarse incluso este mismo fin de semana en Islamabad. Así, entre la cautela diplomática, el escepticismo político y el optimismo de los mercados, se dibuja un escenario en el que cualquier paso hacia la paz podría tener un impacto inmediato, no solo en la estabilidad internacional, sino también en el bolsillo de los ciudadanos. ¿Y qué pasa con Israel? El país hebreo mantiene por ahora una cautela contenida ante la posibilidad de un acuerdo. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha afirmado que Donald Trump cree posible aprovechar los logros militares de Israel y de Estados Unidos para alcanzar por la vía diplomática los objetivos de guerra y proteger los intereses vitales de Jerusalén. Pero según fuentes israelíes citadas por Reuters y Canal 12 en Jerusalén, persiste la preocupación porque Washington termine aceptando un mal acuerdo con Irán. Pablo Llanone. Según estas informaciones, una de las principales inquietudes israelíes es qué ocurrirá con las reservas iraníes de uranio enriquecido al 60%. El Organismo Internacional de la Energía Atómica estimó en febrero que Irán poseía 440 kilos de ese material, una cantidad que, si se siguiera enriqueciendo, bastaría aproximadamente para unas 10 armas nucleares. Por ahora, no hay constancia pública de un acuerdo cerrado. Lo que ha trascendido son exigencias estadounidenses filtradas a la prensa, entre ellas la entrega al Organismo Internacional para la Energía Atómica del uranio enriquecido y restricciones severas al programa nuclear y balístico iraní. Teherán, sin embargo, niega que existan negociaciones formales y no ha aceptado públicamente estos términos. De ahí el recelo israelí, que Washington, presionado por el impacto energético de la guerra y por el riesgo de una escalada regional, termine conformándose con un pacto insuficiente para el país hebreo. Esta cautela convive, sin embargo, con el tono públicamente confiado de Benjamín Netanyahu, que por ahora evita chocar con Trump y presenta la vía diplomática como una posible forma de traducir los logros militares en garantías estratégicas para Israel. Esta mañana hablé con nuestro amigo el presidente Trump. El presidente Trump cree que existe la posibilidad de aprovechar los extraordinarios logros de las fuerzas de defensa de Israel y del ejército estadounidense para alcanzar los objetivos bélicos del acuerdo. Un acuerdo que protegerá nuestros intereses vitales. Al mismo tiempo, continuamos atacando tanto en Irán. Buena parte del debate gira en torno a si Israel busca únicamente neutralizar las capacidades nucleares y misilísticas de Irán o si también aspira a debilitar de forma decisiva al régimen. Un eventual acuerdo, en principio, no implicaría un cambio de régimen, aunque sí podría incluir límites al programa balístico y a la proyección regional de Teherán. La cuestión es si eso bastaría para que Israel lo considerase aceptable. Mientras tanto, sobre el terreno, Israel mantiene la presión militar. El ejército israelí anunció una amplia oleada de ataques contra instalaciones de producción en la provincia de Isfahan y, según el propio mando militar israelí, entre los objetivos ha figurado un centro de investigación y desarrollo de submarinos. En paralelo, ha seguido golpeando objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano. Seguimos atacando gravemente a Hezbollah. Hace apenas unos días eliminamos a 2 científicos residentes más y el objetivo sigue latente. Protegeremos nuestros intereses vitales en cualquier circunstancia. En Líbano, Israel ha atacado también gasolineras de Al-Amana, una red que identifica como parte de la infraestructura económica de Hezbollah. Mientras tanto, el balance de muertos en el país ya supera los 1000. Aunque Teherán negó las conversaciones de paz casi al instante del anuncio de Trump, hubo una subida bursátil de 1,7 billones de dólares en cuestión de minutos. Para muchos esto es algo que ya ha sucedido en numerosas ocasiones desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, es decir, lanzar amenazas catastróficas que provocan pánico en el mercado para luego retractarse antes de que se produzcan graves daños económicos. Esta conducta ha generado grandes ganancias para los inversores que compraron en cada caída confiando en que Trump acabaría retractándose. Pablo. Es tan recurrente que ya tiene un nombre propio, TACO, acrónimo de Trump Always Chickens Out. En español, Trump siempre se acobarda. El término, como ven, es poco neutral, ya que atribuye al presidente estadounidense un miedo que quizá no existe. Pero para Wall Street
tiene gancho y ha calado. Es un concepto popular y desde luego lucrativo. Se dio a conocer en el contexto de los aranceles cuando un periodista del Financial Times, Robert Armstrong, lo bautizó y definió así. Digo textualmente, la administración estadounidense no tolera muy bien la presión económica y del mercado y cederá rápidamente cuando los aranceles causen daño. Después de esta definición de Robert Armstrong, los hechos hablaron por sí solos. Trump suspendió los aranceles una semana después de su temido Día de la Liberación. Se sumergió en una lucha arancelaria brutal con China para luego acabar negociando. Retrasó hasta 5 veces la entrada en vigor de aranceles en diferentes escenarios. Mientras todo esto sucedía, muchos corredores de bolsa se estaban enriqueciendo. Cada vez que Trump hacía uno de sus amenazantes anuncios, compraban acciones a la baja sabiendo que después vendría una suspensión de los aranceles. Posteriormente, el fenómeno taco, conocido también como el índice del taco, se repitió en la cuestión de Groenlandia. Trump pasó semanas amenazando con apoderarse de la isla para finalmente conformarse con un vago acuerdo sobre bases militares. Ahora podría estar haciendo lo mismo con Irán, pero hay una clara diferencia respecto a los escenarios anteriores. Aquí, en el caso de Irán, el juego de la unilateralidad no funciona. Teherán está negando que las conversaciones estén teniendo lugar y con ello hace peligrar la peligrosa estratagema de la Casa Blanca. De momento, eso sí, los mercados siguen beneficiando a muchos. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. ¿Estás listo para que tu evento de empresa sea algo único? Washow Madrid, donde cada detalle está pensado para inspirar, conectar y celebrar. Música, gastronomía y tecnología se unen para que tus invitados vivan una experiencia inolvidable. El show más espectacular del mundo. Más información en washow.com. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile. En Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Intel es una tecnológica fundada por Gordon Moore y Robert Noyce en 1968. La compañía en un principio se llamaba NM Electronics y después pasó a ser Integrate Electronics. De ahí cogieron las 3 primeras letras de Integrate y las 2 primeras de Electronics para formar el nombre que acompañaría a la firma hasta el día de hoy. La empresa empezó a coger relevancia solo 3 años después, cuando la japonesa Busicom les encargó una remesa de semiconductores. El ingeniero Ted Hope se dio cuenta de que el chip usado podía servir para muchos sistemas más. El siglo XXI le ha sido muy esquivo a la compañía. Desde el año 2000 sus acciones han caído un 33%. Intel ha estado a rebufo a otras compañías tecnológicas que sí se han adaptado mejor a las necesidades del mercado, aunque en el último año la empresa ha conseguido darle la vuelta a la tortilla, sobre todo a través de fuertes asociaciones. Primero con la administración Trump, que ha invertido $8.900 a cambio de obtener un 10% de participación de la compañía. Después con Nvidia, que inyectó 5.000 millones y se hizo con más de 200 millones de acciones. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Amazon, Nvidia, Netflix, Coca-Cola, Prosus, Airbus, Ferrari, Lululemon. Empresas cotizadas, su historia, sus cuentas, sus proyectos y su evolución en bolsa. Radar Empresarial, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Capital Intereconomía.
2:30 de la tarde abre Wall Street y lo hace con avances. Hoy se imponen las compras en la bolsa neoyorquina. Estados Unidos ha elaborado un plan de 15 puntos para detener los combates en Oriente Medio y el precio del petróleo corrige con fuerza, con el crudo Brent situándose por debajo de los $100 el barril, a pesar de que el estrecho de Hormuz permanece prácticamente cerrado. Por ahora, los operadores del mercado petrolero se dejan llevar por el optimismo, ya que Irán ha anunciado que los buques no hostiles pueden cruzar el estrecho de Hormuz, pero solo bajo las condiciones de Teherán. La caída del precio del petróleo modera los temores inflacionistas y las apuestas en favor de subidas de tipos de interés. Aún así, persiste la cautela por la incertidumbre geopolítica. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años cae a 4 puntos hasta el 3,86%. El oro también se suma a la tendencia, poniendo fin a una racha de 9 días de pérdidas. Tenemos en estos primeros compases de la sesión al Standard & Poor's 500 subiendo más de un 1% hasta los 6.624 puntos. El Dow Jones Industriales en 46.690 puntos está sumando un 1,22% y el Nasdaq 100 también subiendo más del punto porcentual hasta 24.247 puntos. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Durante décadas, lo saben, Occidente ha venido observando el ascenso renovado, repetido, porque eso también hay que matizarlo, lo sabemos, de China, con una mezcla, pues por un lado de admiración, pero por otra de cierta condescendencia. Ese país atrasado, ese país eminentemente agrícola, pobre, que crecía, pero sabemos que toda esa condescendencia ahora se ha trocado en preocupación porque ha adelantado por la derecha a Occidente en materia tecnológica, porque en materia económica, en paridad de poder adquisitivo, por ejemplo, ya es la primera economía del mundo, porque tiene una gran cantidad de variables en las que demuestran que no han perdido para nada el tiempo. Sabemos que hace poco se ha vivido esa asamblea legislativa en la que se han vuelto a reunir los próceres que mandan en el sistema chino. Se ha aprobado el 15º plan quinquenal y tenemos un momento perfecto para hacer una recapitulación de cómo ha ido evolucionando en estas décadas la posición, los criterios, las prioridades de esa China que a su vez sigue pensando a largo plazo, que es a lo que se dedica. ¿Y quién mejor para hablar de China que Rafael Martín Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales y especialista en Asia-Pacífico del CEU? Rafa, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Rafael. Como digo, las décadas que lleva pergeñando su vuelta, decía vuelta, porque China fue la primera potencia mundial hasta el siglo XIX. Lo que pasa es que luego, los avances tecnológicos de Occidente la dejaron de lado y le ha costado retomar otra vez ese puesto. Pero tenemos ese perfil bajo de un Deng Xiaoping, ese pequeño timonel que de pequeño no tiene nada más allá de lo físico porque ha condicionado toda la evolución posterior. Tenemos la integración en la OMC, tenemos esa asertividad gobernando de Xi Jinping, ahora
ahora se consigna todo en otro plan quinquenal nuevo. Sí. ¿Tú detectas esa línea de continuidad real que siempre hablamos, de esa mirada de largo plazo? Sí, totalmente. Además es impresionante, ya el mismo Deng Xiaoping, el que mencionabas antes, dejó escrito aquello de esconder las capacidades y esperar el momento, ¿no? Y hay una línea, hay una continuidad. Por ejemplo, una continuidad que arranca de los años 50, de relación con el tercer mundo, que luego va a ser el sur global y que nunca han abandonado, al contrario que la India, por ejemplo, que va a tener altibajos, ¿no? Y entonces hay una continuidad a la hora de intentar tener en el futuro la independencia energética, de intentar tener un ejército grande, de intentar ser competitivos. Como decías antes, lo que nos preocupa es que Xi Jinping ha decidido que ese momento ya ha llegado y ha puesto las cartas sobre la mesa y empieza a jugar con una diplomacia de gran potencia. Y eso es lo que nos choca desde Occidente, porque nos está rompiendo todos los esquemas de la imagen que teníamos de China. A mí me llama mucho la atención una aparente contradicción, no sé si es explicable fácilmente, que es que por un lado es cada vez más contundente en ese aspecto que tú mencionabas, Xi Jinping, pero es el paladín ahora mismo de la multilateralidad, del multilateralismo, por lo menos se vende así, cuando es un régimen con sus peculiaridades, con sus características, habla de mayor representación de los países de ese sur global, que están infrarrepresentados en el sistema occidental del 45, y tienes el hegemón que hace todo lo contrario, que quiere romper multilateralismos, y él se presenta como el que quiere consensos, el que quiere... ¿Es fachada o es genuino? Bueno, hay un poco de fachada y un poco de genuidad. ¿Por qué? Porque evidentemente él tiene que jugar la carta, y lo hace de manera muy inteligente, contraria a la imagen que está dando Estados Unidos. Estados Unidos ahora mismo da una imagen de potencia que se inmiscuye en las cuestiones interiores de otros países, de falta de estabilidad, y entonces él precisamente para llamar a la inversión, que es algo que ha perdido mucho China desde la época del COVID-0, pues entonces intenta dar toda la imagen contraria. Pero al mismo tiempo también tenemos que recordar que en la diplomacia china siempre el principio de no injerencia ha sido básico. Ya desde la época de Deng Xiaoping, y por lo tanto ahí tampoco no hay una ruptura en el argumentario chino, ¿no? La cuestión es hasta dónde puede llegar eso, sobre todo en su área de vecindad, que sería el Indo-Pacífico. Si realmente van a continuar con esa línea o va a haber un rompimiento de ella. Claro, al final esa es quizá un poco la madre del cordero, si me permites, porque se habla mucho de Taiwán. Hemos escuchado desde la óptica occidental decir a los servicios secretos, al Pentágono, es lo que sea, no, en el 27 va a hacer algo China sobre Taiwán. Ahora, lo último más reciente que yo leí fue, no, parece que ahora no lo hace, pero en cualquier caso, la hostilidad en torno a Taiwán ha crecido, la hostilidad lingüística al menos, y las acciones en el mar de China Meridional, los conflictos con Vietnam, los conflictos de barcos, de islas artificiales de unos y de otros, son cada vez más feos. Sí, cada vez, y es que hay muchas señales para el 2027. Para empezar, sería el año de los 100 años de la fundación del Partido Comunista Chino, que hay que recordar además que también Xi Jinping ha prometido realmente la anexión definitiva del territorio de Taiwán, delante también de la propia cúpula militar, esto también hay que reconocerlo. Hay que recordar que también ha habido una limpieza que podría ser de aquellos miembros del Ejecutivo, sobre todo de la parte militar, que no estuvieran de acuerdo con este proyecto. Y yo creo que lo que va a haber va a ser un intento de aislamiento, un intento de bloqueo de Taiwán para ver cómo responde la comunidad internacional. Y en estos momentos, Trump, que está muy ocupado en otros escenarios muy alejados, que ha retirado incluso armamento que tenía en Corea del Sur, pues parece estar abriendo la puerta a esa posibilidad. Yo creo que en estos momentos en Pekín lo que se están planteando es si es demasiado pronto o si no lo hacen ahora, si perderían la oportunidad histórica. Claro, esa ventana de oportunidad. Quiero, Rafa, ahondar en lo tecnológico. Yo creo que ya nadie con dos dedos de frente tiene el prejuicio de que la fábrica del mundo es la fábrica de lo barato, de lo de mala calidad. Sabemos que se fabrica eso, si hay demanda, pero se fabrica lo más puntero de tecnología, que tienen unos avances en inteligencia artificial, etcétera. Precisamente ayer ahondábamos en otro asunto similar que
ante la restricción, ante las sanciones con los chips más avanzados, estaban consiguiendo unos chips que eran capaces de emular el rendimiento de los de 2 nanómetros taiwaneses, los de las máquinas ASML, esos que les han quitado a través de aceleradores de partículas. Es decir, su tecnología está a la orden del día. Ha pasado en esa evolución de ser un elemento de copia a ser puntera. ¿Hasta qué punto tú crees que su modelo económico no va a colapsar a otros como el de Europa? Porque Europa se plantea, no me puedo echar en manos de Estados Unidos porque me restringe, porque me pone aranceles, pero si me echo en manos de China es que me domina todos los ámbitos, desde el más pobre hasta el más avanzado. Exactamente. Y en el caso chino, bueno, ellos están en otra parte geográfica, es que precisamente Europa tiene otras complicaciones, ¿no? Precisamente por su geografía, por nuestra cercanía histórica a Estados Unidos. Ellos son el hegemón, evidentemente, de Asia, pero en la parte tecnológica es donde han invertido más. Eso lo tenía muy claro Xi Jinping desde el principio, había que invertir en la parte tecnológica, ahí es donde se podía superar a Estados Unidos. Y de momento van por ese camino. Y no creo que, fíjate, ahora mismo China tiene una crisis derivada de la política de COVID-0, derivada de muchas inversiones que se han ido fuera. Lo que ha sucedido es que se esperaba que el mercado interno de alguna manera absorbiera todos esos puestos de trabajo que se iban a perder. Pero sin embargo el mercado interno se ha visto arrastrado por la cuestión hipotecaria, por una serie de crisis estructurales que ha habido, como en España en el 2010. Y esto no ha sucedido. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están intentando todavía enfocarse mucho más en la alta tecnología para vendernos unos productos los más sofisticados posibles y entonces sustituir a todas esas inversiones que se habían ido antes de China. Pero, si me permite decirte, realmente el camino recorrido por China no está tan alejado de lo que hizo en su día Japón o la misma Taiwán. Cuando yo era pequeño yo me acuerdo perfectamente del Made in Taiwan, todo estaba hecho en Taiwán. Sí. Cualquier cacharro era Made in Taiwan y en los años 50 todo estaba hecho en Japón, lo más barato. Luego dieron el salto a una tecnología mayor y luego nos cambió el soft power, por lo tanto, del país y empezaron a vendernos una tecnología mucho más avanzada. Eso es lo que está haciendo China. ¿Qué es lo que sucede? Que aún nos siguen inundando también de productos baratos, puesto que China no es Japón, no es Taiwán, tiene una población enorme, un mercado, tienen todavía muchas zonas como Qinghai, por ejemplo, en el interior del país, donde con 400 euros al mes se puede vivir bien, no como Shanghai, que necesitan más de 2.000, y esa gente puede seguir produciendo más barato, mientras que la costa va a producir alta tecnología. China en ese sentido es como un elefante con dos cabezas. Por un lado es capaz de producir lo que producía antes y por otro lado ya es capaz de producir lo nuevo, precisamente debido a lo grande que es. Es importante romper mitos. Le explicabas tú, vivir en Shanghai es más caro probablemente que vivir en muchas ciudades de España. Sin duda. Seguramente, y tiene avances tecnológicos que aquí nos quedaríamos sorprendidos, porque mucha gente piensa que todavía tienes los campesinos en el suelo comiendo de un cuenco de arroz, y eso no es la realidad de China. Sí. A mí me llama muchísimo la atención porque, claro, la gente, pues cuando va a ir a China o cuando hablan de China, parece que siguen pensando en ese campesino que va a recoger el arroz, ¿no? Y luego cuando llegan a una ciudad como Shanghai o Guangzhou, Shenzhen, etcétera, que son ciudades futuristas, realmente se quedan alucinados, no saben cómo interpretarlo, ¿no? Y es que China ha crecido muchísimo. Tú fíjate, yo la primera vez que llegué a China, esto se lo cuento mucho a mis estudiantes, fue en el 2003 como profesor de intercambio y me encontré un país de bicicletas. Literalmente, en el 2011, que era ya casi el final de Hu Jintao, por lo tanto la mayor parte de este recorrido económico corresponde a Hu Jintao, yo regreso a China ya para vivir en ella, para vivir en el país, y me encuentro un país de Mercedes. Por lo tanto, en una década se pasó de la bicicleta al Mercedes. Se nos va acabando el tiempo y bien que lo lamento, en otra ocasión vamos a estar más rato seguro, Rafa, pero teniendo en cuenta la perspectiva, años 70 hasta aquí, el camino, que es tremendo, y teniendo en cuenta cómo es Xi Jinping, que ha roto con los límites de mandatos, que parece que tiene una cierta decisión, que está cambiando cosas, ¿cómo va a evolucionar? ¿Cómo vamos a ver la China de la próxima década? ¿Hacia dónde crees tú que va a ir? La China de la próxima década yo creo que va a ir hacia un mayor aperturismo.
internacional, pero esto es una cuestión generacional, ¿no? La generación que gobierna actualmente es una generación que tuvo su época de sociabilidad, digamos, durante la Revolución Cultural. Esto creo que se nota. Les cuesta muchísimo soltar ciertos elementos. Antes comentabas, por ejemplo, que China ahora se presenta como el adalid, digamos, de liberalismo, etcétera, pero esto es un entrecomillado, porque realmente al final el mercado interno no se atreven tanto a hacerlo. Pero las siguientes generaciones sí se van a atrever, ya pertenecen a unas generaciones ya criadas y crecidas durante el desarrollo económico chino. Habrá que estar muy pendientes y mira, la gente como tú tiene un pie allí, tiene ventaja. Rafael Martín Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales del CEU, especialista en Asia-Pacífico. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Semana Santa en Medina de Río Seco, declarada de interés turístico internacional y bien de interés cultural inmaterial. Desfiles procesionales en un escenario único. Patrimonio, arte, música, tradición, gastronomía, repostería. Siente la pasión riosecana en la ciudad de los almirantes. Ven a Medina de Río Seco. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. Seguimos en Asia, pero cambiamos de país porque la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte reelegía a Kim Jong-un como presidente de la Comisión de Asuntos Estatales, una forma de decir que es el líder, el amado líder. 99,9% de participación y gran mayoría, ¿no? No creo que a nadie le sorprenda. En cualquier caso, queremos ahondar en torno al liderazgo de Corea del Norte, a cómo va a evolucionar, a qué supone en este contexto geopolítico actual, y lo hacemos con Armando Jiménez, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Armando, un placer tenerte aquí de nuevo. Buenas tardes. Como siempre, un placer de estar con ustedes. Al final hablamos de Comisión de Asuntos Estatales. En cualquier caso, el liderazgo lo tiene bien amarrado, ¿no? O sea, ahí no hay votación ni nada. Efectivamente. Primero hay que poner en antecedentes a nuestros escuchas que es una dinastía. Él es el tercero de una dinastía. Una dinastía que empezó antes de la Guerra de Corea en 1948 y que sigue ahí. Son este grupo comunista que se opuso a la invasión norteamericana, a la expansión del capitalismo, y siguen como un país comunista. Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un. Efectivamente. Él es el heredero de Kim Jong-lee, que era su padre, y que en el 2011 muere, pero antes de morir, desde el 2009... lo designa como su sucesor, aunque se hace público. Claro, algo hasta que es el 2010. muy importante en una estructura de poder como esta, total, en la que hay una reverencia y una cúpula, una relación piramidal, ¿no? Por eso nos interesa saber quién quiere Kim Jong-un que lo suceda. Ese es un tema interesantísimo. Primero, es alguien muy joven. Se cree que tiene 42 años, aunque no hay claramente, se sabe si nació en el 84, en el 82 o en el 83. Es una persona muy joven. Opacidad hasta el total, extremo. ¿no? Estudió en Berna, en Suiza, pero con otro nombre, Park, ¿no? O sea, nadie tiene los registros ni se sabe exactamente cuáles son sus estudios, solamente se conoce su afición al básquetbol y algo de la tecnología. Y bueno, lo más interesante es que llega al poder y se consolida en el 2013 mandando a asesinar a su propio tío, ¿no? Él es el tercer hijo y también hubo amenazas. Uno de sus hermanos también fue asesinado y no hay claridad. claridad. De los parques de atracciones, de que se iba a Japón. Exacto. Sí. Exactamente.
Y el hermano mayor, que podíamos pensar que le correspondía, pues ha estado ahí totalmente en un segundo plano. ¿Quién es el sucesor? Pues ha mandado unos mensajes muy contradictorios. Primero, a su hija, hace unos años fue su hermana menor, ¿no? que la promovió, lo acompañaba a diferentes actividades, y hace un par de años ha estado promoviendo a su hija, que solamente tiene 13 o 14 años, una adolescente acompañando actos de Estado, ¿no? Kim Jong-un. Exactamente. Se los ha visto recientemente subidos a un tanque. Sí, eso es un mensaje en este tipo de relaciones dinásticas, de países autocráticos. Es importante también la lingüística, la semiótica de las imágenes. Totalmente. Yo creo que es un sistema autocrático, es un sistema donde hay culto a la personalidad total. Vemos estas imágenes que nos perturban a todos cuando aplauden o le lloran, como uno no lo vería ni siquiera con un líder religioso. Claro, ¿no? pero es que te juegas mucho si no demuestras que te da más pena que al vecino. Totalmente, definitivamente, ¿no? Entonces hay todo este mundo que le rodea, lleno de expresiones y de simbolismos, como bien comentas tú, que se tienen que cuidar. Ahora, es un tema muy importante porque es un país que se presume tiene capacidad nuclear. Claro. Y lo más importante es que ha venido desarrollando capacidad en misiles balísticos, que ese es el verdadero riesgo. A Estados Unidos no lo alcanzaba nadie más que Rusia. Y ahora, con estos nuevos misiles balísticos, que son la generación Conswan, la generación 20, que empezaron con 2.000 kilómetros y ahora son 15.000 kilómetros. O sea, la posibilidad de un alcance por parte de Corea del Norte a una ciudad norteamericana ahora es real. Existe, claro, existe. Y eso cambia las reglas totalmente del juego. La dinámica. Es llamativo, no hay tiempo ahora para remontarnos, pero cómo dos países pequeños, no importantes, consiguen en un quid pro quo procurarse la energía nuclear armamentística, porque hasta donde yo sé, Pakistán y Corea del Norte la tienen, porque uno tenía los misiles, Corea del Norte heredados de China, y Pakistán consiguió, a través de un físico que trabajaba en Philips con las centrifugadoras nucleares, consiguió planos. Claro. Y entonces dijo, tú me das las centrifugadoras, yo te doy los misiles. Y las dos son potencias nucleares. Totalmente. Y habría que ver, Armando, más allá de lo fiable o no que sea este líder, pues que no se invade, no se ataca, no es un Irán ni una Venezuela, porque tiene armas nucleares. Él lo dice, Kim Jong-un lo dice. Totalmente. Bueno, y la imagen esa poderosísima cuando va caminando en China, de un lado con Putin y del otro lado con Xi Jinping, en un ambiente de fraternidad, o sea, un pequeñísimo país con un Producto Interno Bruto insignificante para el mundo. Muchas veces. Totalmente. Siendo un actor protagonista en la relación de este eje, como digamos adversario opositor al régimen norteamericano. Se entiende que Irán, aunque digan ellos que no, pretendiera tener la nuclear. Claro. No hubiera habido estos ataques si hubiera detenido lo que tiene Corea del Norte. Totalmente. Es una excelente observación. Este miedo que se tiene a que Irán pueda desarrollar esas capacidades nucleares no es infundado. Todo el terrorismo, los ataques, lo estamos viendo. Está atacando a sus primos hermanos, a los hermanos musulmanes, ¿no? O sea, a los intereses económicos y de estabilidad y geopolíticos de sus primos hermanos. Eso era casi impensable. Si alguien lo hubiera comentado hace 2 meses que iba a haber unas agresiones en contra de Qatar, de Bahrein, ¿no? Todo el mundo te hubiera dicho, eso es simplemente imposible. A pesar de que todos somos conscientes de la división sunitas-chiitas, totalmente. Que Irán es la cabeza del Islam chiita, que es 1-9 en proporción, es la rama minoritaria, pero claro, al final ellos pretendían ser estandarte de la comunidad islámica global, aunque fueran de los minoritarios. Ahora eso se ha roto. Se ha roto totalmente. Primero, como sabemos, son persas, no son árabes. Claro. Segundo, tienen otro idioma diferente. Lo único que comparten es una religión común, pero esa religión común, como tú bien comentas, está en las antípodas de la mente de muchos. El chiismo es una herejía. Totalmente. Con lo que eso también genera muchos problemas, pero
es muy llamativo toda esa ecuación. También se habla de que Mohammed bin Salman está atizando los ataques contra Irán porque es la ocasión perfecta para Arabia Saudí de preponderar en la comunidad islámica global y no tener, hegemónica, totalmente. La rivalidad de los ayatolás. Totalmente. Esa es la estrategia que están llegando. Yo creo que la capacidad de daño que podía hacer Irán lo está llevando a sus máximas expresiones. Vamos a ver luego cómo responde los propios Estados Unidos y muchos de los aliados de países musulmanes, ¿no? Hay algunos más pequeños, Kuwait, Qatar, Bahrein, que están buscando esta mediación, pero Arabia Saudita está callado y vamos a ver cómo puede responder. Me hace gracia que se ofrece como mediador Pakistán. Sabemos que es potencia nuclear. Lo que yo me pregunto, no es una apreciación, o sea, no es a partir de lecturas ni nada, es si esa mediación en realidad no sea Pakistán aquí un trasunto de China, porque sabemos que la relación China y Pakistán, más allá de ciertas cuitas fronterizas, es privilegiada porque la salida de China hacia el Índico es a través de Pakistán. Entonces, entendiendo que a China le interesa que no haya guerra en Irán, a lo mejor la oferta de posicionamiento de Pakistán de, oye, yo voy a mediar, a ver si se para este conflicto, puede ser una China que no quiere intervenir, pero que lo hace de forma delegada. Tienes toda la razón. Hay tres actores claves. Uno es Egipto, que está muy debilitado por su cercanía con los Estados Unidos y la desconfianza que tiene Arabia Saudita de los propios egipcios y su gestión. El segundo, Turquía, que se le ve muy pegado a veces a Europa y a los intereses europeos y no ha quedado tan bien con Rusia, pero queda Pakistán, ese aliado, digamos, leal que ha venido trabajando por muchos años con China y que buscan que sea ese canal de comunicación directa, ¿no? Y además un interlocutor válido, ¿no? A las partes. Se nos va acabando el tiempo y quiero retomar el origen de nuestra conversación, Armando, porque estábamos hablando de Kim Jong-un, estábamos hablando de Corea del Norte, de su confirmación protocolaria casi como líder absoluto del país. Y lo que me ha llamado a mí la atención es cómo ha ido oscilando en su relación con su vecino del sur y ahora ya no dice aquello de somos, no sé si lo recuerdas, un único pueblo, simplemente estamos separados. Vuelve a decir que hay una enemistad y todos somos conscientes de que no hay una paz entre las dos Coreas, que hay un cese de hostilidades desde el 53, con ese paralelo ahí militarizado, ¿no? Efectivamente. Esto habla de las tensiones reales que existen en la zona. Trump ha jugado una carta doble. Por un lado, sanciones durísimas que siguen estando ahí por la amenaza que representa Corea del Norte, pero por otro lado, también un tipo de relación diplomática personalizada que ha ayudado a desactivar algunos de los temas. Pero sin lugar a dudas, hay un ambiente de muchísima tensión. Y ahorita, como hay otros puntos calientes, como le llaman los americanos hotspots, este es uno junto con Taiwán, el debilitamiento, la tensión que está teniendo Estados Unidos tanto en Ucrania como en Oriente Medio puede abrir puertas, ¿no?, para pensar algunos de esos actores que es el momento de ellos impulsar su agenda, ¿no? Que eso sería algo bastante preocupante. Es llamativo porque en ese repliegue estratégico que apunta un Trump que cambia de criterio de forma bastante frecuente, se ha llevado armas de Corea del Sur hacia los conflictos que tiene y eso seguro que a los coreanos del sur no les tranquiliza nada. Además me llama la atención lo de la relación personal. Hay que recordar que en su primer mandato, bien lo apuntabas, esa reunión y cómo sacó pecho Trump de encontrarse cara a cara en una reunión con el propio Kim Jong-un, dotándolo a su vez a sí mismo, como en ese desfile de la victoria que tú apuntabas también, de un estatus todavía mayor, ¿no? Porque que el propio Donald Trump, que tiene un alto concepto de sí mismo y de su papel de hegemón, valore tanto ponerse en paralelo físicamente con un Kim Jong-un, que al final es el líder de una nación pequeña, me parece sintomático. Sí, definitivamente, y una nación que tiene sus ingresos de todas estas prácticas ilegales, hay que reconocerlo, que representa un problema para toda la región, pero sin lugar a dudas es un actor relevante y importante y así lo ha demostrado la política de Estados Unidos. Nos vamos a marchar ya, se nos acaba el tiempo, Armando, pero en cuanto al punto caliente, tampoco podemos pensar que vaya a pasar nada, ¿no? Él simplemente mantiene su nivel de hostilidad, su lenguaje beligerante para protegerse de invasiones, ¿no? Pero no parece que sea quien vaya a iniciar ninguna hostilidad. No creo, pero sí va a buscar
mejorar su agenda y las condiciones de su agenda. Y es un buen momento para tratar de reducir las sanciones comerciales que tiene Corea del Norte. Entonces vamos a ver esta retórica. Como lo vemos, están casi totalmente destruidos en Irán, pero el derrotado es Estados Unidos, vamos por ellos, todavía tenemos más. Es parte de esta guerra de retóricas que siempre existe cuando dos naciones están en conflicto. Qué complicado es todo esto. Por cierto, plan de Trump de 15 puntos, no sé con qué lo va a negociar, porque se ha cargado a toda la cadena de mando iraní. Cuando te cargas a todos, no tienes nadie para responder ni para negociar, pero bueno, eso es más un sistema tan autocrático. Claro, de otro costal. Armando Jiménez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria, muchas gracias. Como siempre es un placer estar contigo. Hasta la próxima. Hasta aquí llegamos en Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y acudan a su cita con nosotros mañana, porque mañana más. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana.